Hola, muy buenos días a todos los estudiantes de grado décimo. Les habla el docente Halber Lara Marín del área de Ética y Valores, hoy para abordar una temática que concierne al proyecto transversal Cátedra de Paz. La no violencia o resistencia pacífica es el tema de esta clase. Vamos a tener en cuenta el objetivo de aprendizaje. Aprender otras formas de resistir a la violencia y a la injusticia sin usar ningún acto violento. ¿Qué es el principio de la no violencia? El principio de la no violencia, también conocido como la resistencia no violenta, rechaza el uso de la violencia física para lograr un cambio social o político. La acción no violenta es una técnica por medio de la cual las personas que rechazan la pasividad y la sumisión pueden llevar adelante su lucha sin violencia. Recordemos que la filosofía de la no violencia o los principios de la no violencia fueron planteados por este líder de la India que inspiró a la independencia de esa nación, Mahatma Gandhi, quien en el año 1947, con la política de la no violencia, con el boicot racional, lograron la independencia de la India frente a ese gran imperio que era el británico. Posteriormente, este teólogo y defensor de los derechos humanos, Martin Luther King, en Estados Unidos, en los años 60, también retoma las banderas de la filosofía de la no violencia o los principios de la no violencia, o también llamada la resistencia pacífica. Teniendo en cuenta estos referentes teóricos y prácticos, vamos a abordar los 6 principios de la no violencia que emanan de las posturas teórico-prácticas de Martin Luther King y de Mahatma Gandhi. El primer principio nos dice lo siguiente: la no violencia es el modo de vivir de la gente valiente. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas valientes no son aquellas que empuñan las armas, los puñales o que se van a golpes, sino el valiente es aquel que en su vida diaria se resiste contra la injusticia y contra el mal, pero de una forma no agresiva, no violenta, sin generar odios ni venganzas. El segundo principio dice: la no violencia busca ganar amistades y entendimiento. Y esto es fundamental, pues para obtener los cambios sociales y políticos que una nación necesita, es necesario ganar adeptos, ganar amigos, abrir entendimientos. La no violencia garantiza precisamente este resultado: ganar adeptos a los procesos de cambio. Esto lo logró Mahatma Gandhi en la India a principios del siglo XX, y también este hombre defensor de derechos humanos de las comunidades afrodescendientes en Estados Unidos, Martin Luther King. Luego entonces la no violencia busca garantizar, crear lazos de amistad y abrir entendimiento en las personas para que resistamos pacíficamente a las estructuras de opresión, a las estructuras de dominación y sobre todo de discriminación hacia las personas. Tercer principio de la no violencia: la no violencia busca vencer la injusticia, no las personas. Este tipo de comportamiento ético, moral y político nos muestra que la injusticia es un hecho reprochable y vergonzoso de nuestro tiempo, pero que los actos injustos de los hombres, también detrás de esos actos hay personas que también fueron víctimas. En otras palabras, lo que nosotros vemos como personas injustas, enemigos, esos enemigos o esas personas violentas también fueron víctimas en su tiempo. Luego entonces, la filosofía de la no violencia busca vencer la injusticia y no a las personas, reconociendo que los que ejercieron primeramente la violencia, tal vez en su juventud o en la niñez, fueron personas que fueron violentadas.
En otras palabras, podríamos decir que los verdugos y los victimarios también fueron víctimas. Cuarto, la no violencia sostiene que el sufrimiento puede educar y transformar. Este punto es bastante complejo de entender, pues ¿cómo podemos comprender que el sufrimiento me eduque y me transforme? Porque muchas veces el sufrimiento puede llegar a producir en nosotros rencores, odios y venganzas. Pero en el marco de los planteamientos de Mahatma Gandhi y de la filosofía de la no violencia está el reconocer que el sufrimiento puede llevar a las personas a una reeducación, a una transformación. ¿Por qué? Porque la no violencia acepta recibir la violencia, pero nunca aceptará ejercerla para defender sus derechos. Y esta es una de las grandes enseñanzas del sufrimiento. Sufrimiento que puede llevar a entender que la violencia ejercida por otros en nuestras propias vidas no nos llevará nunca a una solución totalmente adecuada y pacífica. Por lo tanto, para este tipo de conductas o de principios no violentos, el sufrimiento puede servir para educar, porque en el sufrimiento entendemos el gran error que cometen los victimarios, los verdugos, al violentar a las personas inocentes. Quinto principio, la no violencia elige el amor por sobre el odio. Y esto es importante porque cuando los grupos sociales deciden enfrentarse a la injusticia y a los males de este tiempo con amor, se puede vencer el enemigo. Entonces podemos encontrar unos lazos con el cristianismo cuando el mismo Jesucristo nos dice que tenemos que amar y orar por nuestros enemigos. Entonces el punto número 5 es fundamental porque la no violencia basada en el amor nos lleva a que a través de acciones de boicot, acciones civiles, legales, podemos lograr que los enemigos de la justicia y de la verdad puedan renunciar a esas prácticas haciendo lo que es realmente justo. Con amor podemos impactar el corazón de los que ejecutan siempre acciones violentas e injustas. Sexto principio de la no violencia. La no violencia cree que el universo está del lado de la justicia. En este principio podemos entender que toda persona que practica la no violencia tiene una firme convicción, una fe de que la justicia siempre triunfará, que al final saldrá el sol de justicia y que hay un Dios que genera y produce justicia. Bueno, jóvenes estudiantes, estos son los 6 principios básicos de la no violencia. Recordemos una frase de Mahatma Gandhi, porque el 2 de octubre se celebra a nivel internacional el Día de la No Violencia. Miren lo que dice Mahatma Gandhi. Lo que se obtiene con violencia solamente se puede mantener con violencia. La violencia es el miedo a los ideales de los demás. Luego entonces, de haber escuchado estas explicaciones, debemos realizar la siguiente actividad. Pensemos en nuestra realidad y hagamos lo siguiente. Primero, ¿por qué crees que en Colombia no ha prosperado este tipo de acciones no violentas para frenar las injusticias sociales y económicas? ¿Qué nos hace falta en Colombia para formar movimientos sociales y políticos no violentos como los de Gandhi o Martin Luther King para generar cambios sociales y políticos? ¿De qué manera podemos aplicar los principios de la no violencia en nuestra escuela y familia? Estimados estudiantes de 10º grado, estas 3 preguntas debes realizarlas en tu libreta y presentarla al docente de ética y valores en un audio o en un video. Puedes hacer una reflexión que aglutine estas 3 preguntas y presentarlas, como te dije antes, en un video o en un audio. Hasta el 1 de octubre tendrás plazo para entregar esta actividad. Muchas gracias por tu atención y que tengas un excelente día en este tiempo. Gracias.